o 3 años, yo estaba en casa de mi tía, fuimos toda la familia para una reunión, mis tíos y mi papá hablaban de trabajo y tomaban cerveza mientras mis tías y mi mamá hacían algo para comer así, pasaron todo el día mis primas y yo estábamos jugando en el patio con una pelota. Hasta que a mi primo se le fue la pelota a la otra casa de su vecino. Nadie quería ir por ella ya que decían que en esa casa estaba abandonada y asustaban todos a días excepto mi prima. La mayor mi prima fue y porque no sabía nada fue tocó el timbre ella con nervios y mis primos y yo con miedo. Un señor alto, pálido con voz muy rara, le dijo que se le ofrecía y mi prima le dijo que se le voló su balón para su patio y le dijo huye si se lo podía dar el señor y la dejó pasar por el balón. Nosotros nos asustamos más. En eso cerró la puerta y se nos quedó viendo con una mirada de miedo. Pasaron horas y horas de hacer, dio la noche y mi prima no salía de esa casa. Nosotros seguimos sin saber qué hacer hasta que nos llamaron y nosotros con miedo y nervios entramos a la casa a cenar. Mi tía, la mamá de mi prima, que entró a la casa del vecino, nos preguntó por su hija y nosotros nos miramos y nos quedamos callados. Mi tía nos vio y nos empezó a decir que dónde estaba y pues uno de mis primos se levantó de la mesa con miedo y le contó la verdad. Mi primo se levantó de la mesa con miedo y le contó la verdad. Mi tía llorando salió de la casa y fue directo a la casa de su vecino y empezó a tocar la puerta, nadie le abría y nosotros asustados, mis demás tíos salieron a ver a mi tía, mi mamá se quedó con nosotros, mi papá salió de la casa junto con mis tíos y luego de mi mamá también decidió salir y nos dijo que no saliéramos, que todo iba a estar bien. Luego de que mi mamá saliera, mi primo empezó a decir que todo era nuestra culpa. Yo le dije que no era de nadie ya que ella quiso ir por su propia voluntad, así que no nos hace culpable de nada. Mi mamá entró y llamó a la policía. Mi mamá dijo a mi primo y a mí que dijéramos lo que sabíamos. Nosotros dijimos que sí, ya que no había de otra. En un rato llegó la policía, nos interrogó a mi primo y a mí con una cámara grabando y nosotros teníamos miedo y nervios. La policía dijo que dijéramos la verdad y mi primo empezó a decirle lo que pasó y cómo ella entró a la casa y luego yo le dije que ella quiso ir y que nadie la obligó. Luego la policía salió y nos dejó solos. Nosotros ya no sabíamos qué hacer por miedo y ese trauma intenso que corría por nuestras venas. Bueno, en eso pasó como unos 2 horas y llegó el acompañante del policía y nos dijo algo que jamás vamos a poder olvidar. El policía llegó y nos dijo que mi prima le había quitado los ojos y le cosieron la boca con hilo rojo y también había sido abusada y después acuchillado sin piedad, y el responsable de lo sucedió solo dejó una nota extraña y con sangre diciendo por entrar a casas de extraños aquí están las consecuencias. Yo empecé a llorar. Mi tía nos contó que eso no puede ser verdad ya que en esa casa no vivía nadie desde hace mucho tiempo. Mi primo y yo intercambiamos miradas ya que mi primo no le contó a mi tía que alguien dejó entrar a mi prima. Entonces, ¿quién era esa persona alta que dejó entrar a mi prima? ¿Ustedes quién creen que le abrió la puerta a mi prima? El policía llegó y nos dijo que hace unos días se hizo viral ese video de una señora bailando en la calle. Muchas personas decían, ¿cómo es que a la madrugada, a las 3 o 4 de la mañana se puede ver a una mujer en una calle muy desolada bailando y mirándote fijamente? Bueno, pues hoy les voy a contar una leyenda que existe en mi ciudad. Para las personas que no conozcan, Loja está atravesada por muchos ríos, pero hay uno en especial que no es la primera vez que me cuentan que aparecen personas o cosas y te asustan, sin contar que es un lugar un poco peligroso. No sé cómo explicarles, pero el lugar... Y yo a esa leyenda la había escuchado hace muchísimo tiempo, pero no le había tomado atención hasta el momento. Cuando un amigo, hace unos 3 o 4 días, yo le digo, oye, qué feo en serio lo que está pasando de que se te asoma una señora y cosas así. Y me dice, ¿quieres que te cuente algo, Vero? Pero no me vayas a tachar de loco. Y yo le digo, no, ¿cómo? O sea, ¿por qué te diría eso? Y me dice, verás, esto me pasó con mi mamá cuando yo era más chiquito y no fue la primera vez. Porque del terminal para acá atrás, en mi ciudad, hay un río que atraviesa que la verdad ya no es tanto como un río porque se ha secado, pero si tú pasas por ahí de verdad es un lugar que da miedo. Y me dice, siempre que veníamos con mi mamá a la casa, había parada una señora con un palo y cuando veía a la gente se subía en las ramas y empezaba a hacer con la boca como, ¿saben? Como si, no sé, como si te estuviera saboreando. Y a veces te perseguía.
Lo más extraño de esto es que la señora solo aparecía a ciertas horas y después ya no se la volvió a ver. Y mi amigo decía que en la comunidad, o sea, antes era Loja más pequeño. Entonces en el barrio habían llamado a la policía para que vinieran a dar una ronda y que la vieran a la señora. Y la policía decía que nunca veía nada. Y así se fue haciendo una leyenda y poco a poco tomaba más fuerza. Hasta que algunos borrachitos empezaron a desaparecer. Y una vez mi amigo cuenta que su abuelito, que en ese tiempo él todavía vivía, salió en esa vez tarde del trabajo y venía con sus herramientas porque él se dedicaba a la agricultura. Y cuando estaba llegando a la casa, justo en ese lugar donde se asoma la señora, veía cómo ella se arrastraba, o sea, los arrastraba con una fuerza inhumana porque los cargaba en el hombro y se los llevaba como abajo del puente en una posada del río y o sea, como que se perdía dentro con ellos y nunca más los volvían a ver. Y esto me contó otra señora. Ya saben que yo hice mi trabajo, amigos, investigué. Ella sufría de maltrato por parte de su esposo, o sea, le pegaba unas pisas, pero en serio, que ya a veces salía corriendo para que la defendieran en la calle y una vez él había salido con un machete. Y cuando he estado pasando por debajo de ese árbol, que le digo que parece que ahí vive el demonio, esa mujer se lanza sobre el marido y... Ok, amigos, y aquí vamos con la segunda parte y de verdad que la espera va a valer la pena. Vi muchos en los comentarios que decían, pero es que yo no conozco Loja, yo soy de Loja y nunca supe de esa historia. Pues no se preocupen, porque me fui hoy con mi hermano a grabarles directamente del lugar donde esa mujer se arrastraba a los hombres y no se sabe si los hundía o se los comía o se los llevaba. Así que si quieren ver completo todos los videos los voy a dejar en mi Instagram. Ustedes ya saben que solo tienen que ingresar a mi perfil, le dan justo en ese cuadrito y los lleva a mi Instagram. Vamos, compartes el video mientras les acabo de contar la historia. Ok, amigos, es justo aquí. No sé si ustedes logran verlo. La verdad es que no podemos bajarnos porque actualmente es una vía muy transitada. Pero justo aquí, amigos. Justo en esa esquina es donde esa mujer aparecía y se sentaba en ese árbol mientras sacaba la lengua y empezaba a saborear a las personas que pasaban. Nos quedamos en la parte donde la señora venía pidiendo ayuda porque su marido estaba con un machete atrás de ella tratando de quitarle su vida. Cuando llegan al ceibo se dan cuenta que en las ramas más grandes, donde casi no se podía ver ni un rayito de luz, ni un rayito de la luna, de nada, la señora cuenta que no fue una mujer, fue como un animal que se lanzó sobre su marido. Ella se dio la vuelta para tratar de ayudarlo y se da cuenta que esa cosa empieza a enrollarlo con fuerza, como si fuera una culebra. Y con solo la cola, ella escuchaba cómo las piernas de ese hombre se fracturaban. De su marido, podía escuchar cómo él gritaba y pedía que lo ayudaran. Ella sale corriendo para pedir ayuda, pero en ese entonces no es Loja como la conocemos ahora. Estoy hablando de más de 60 años atrás, cuando mi ciudad estaba recién. Lo más cercano donde la señora podía huir o pedir auxilio. La señora, el único lugar donde podía huir o pedir ayuda es a los trabajadores o obreros que salían de las construcciones de las iglesias y llegaban ya a su destino, porque se repartieron en la ciudad céntrico, en el norte y en el sur. Y donde yo les cuento que pasó esto fue en el norte. Entonces ella se abalanza donde ellos para pedirles ayuda y los obreros corren para defenderlo. Y en el video no se ve bien, amigos, pero si ustedes van es un lugar funesto. Quiero que vean desde el otro lado. La verdad es que no, sí tenemos miedo de que nos asalten porque es un lugar muy peligroso ahora. En esa oscuridad que ven es hondo como un pozo y es ahí donde los obreros vieron a esa cosa o animal arrastrarlo al hombre, mientras él pedía que lo ayudaran y empezaba a convulsionar. Mientras esa cosa se reía, se escuchaba algo así. Like y les cuento otra historia de mi ciudad. Bye.